calculo que sí. Bueno, voy a poner a grabar. Creo que sí, ahí está. Bien. Voy a retomar un poco lo que dijo Ailén el viernes, ¿sí? Bueno, ustedes el viernes estuvieron viendo las luchas de los pueblos originarios, ¿sí? Y habíamos hablado de fechas de tutorías, ¿sí? Nosotras habíamos anticipado que vayan pensando qué temas les gusta de lo que estuvimos viendo hasta ahora, cómo conformarían los grupos, recuerden grupos de 2 o 3 personas, y a partir de eso vayan cargando el archivo a la carpeta de Drive con los nombres de los grupos, y a partir de eso vamos a coordinar espacios de tutoría obligatorias, ¿sí? Para poder afinar ¿cómo se llama? La monografía. Denme un segundito. Para poder afinar la monografía y poder orientarlos mejor, ¿sí? Ya pedimos permiso a Ana Clara, a la dirección, ¿sí? Vamos a tomar el viernes 13, ¿sí? Para hacer tutorías, y el lunes 16, ¿sí? El plazo máximo es el 20 de noviembre, ¿sí? Lo vamos a tomar porque, bueno, después o sea, hay un tema con las fechas ahí, pues, por eso tomamos esa fecha. Así que están avisados. Necesitaríamos que para hoy, para mañana, al viernes a más tardar, definan los grupos, así podemos asignar un horario de tutoría para esos 2 días. Luego, el 20, yo calculo que van a estar hasta el último momento haciendo correcciones, pero queda habilitado ese día, si ustedes quieren hacer algún tipo de consulta y quieren hacerlo así por Zoom, en grupo también, queda habilitado ese día, pero ese día claramente no es obligatorio, ¿sí? Esto es parte de la construcción de la monografía. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno. Perfecto. Un segundito. Y bueno, vamos a retomar por lo último que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Que era esto que se llamaba el desierto, ¿no? Cómo aparece configurado en la literatura argentina. Recuerden que, de nuevo, ustedes tienen una serie de corpus de textos literarios que se llaman literatura decimonónica argentina, entre comillas, ¿no? El Martín Fierro, el Matadero, tienen la Refalosa, tienen todos esos textos, y yo agregué además otros, por si lo que está ahí no les parece, o quisieran indagar en algo bueno, por eso también el espacio de la tutoría, si ustedes eligen, no sé, trabajar mansilla, tienen ahí las coserís y es una excursión a los indios ranqueles. Bueno, si ustedes eligen trabajar eso, bueno, estaría muy bien, muy adecuado hablar un poco más sobre el texto. ¿Sí? Es de la época, ¿sí? Una excursión a los indios ranqueles, si mal no recuerdo es del 79, o sea, de la misma fecha que la vuelta de Martín Fierro, pero bueno, hay que hablar de otras cosas, ¿sí? No les quiero dar material ni avasallarlos si ustedes ya no tienen decidido, ¿sí? ¿Cómo eligen un texto? Bueno, tienen el Gaucho, tienen la Vuelta de Martín Fierro, tienen esto. Bueno, leen un capitulito de, no sé, de la excursión, leen unos párrafos de la Coserís y ven si quieren trabajar eso. A una de las entradas, por ejemplo, uno de los textos que a mí me gustaría que trabajen es el famoso fusilamiento del caballo, la cosería de Mansilla. Hay un montón de cosas para trabajar, desde la misoginia, desde el lugar del indio, ¿sí? Quizás verlo en paralelo con el Martín Fierro, ¿sí? Listo. Y para pensar un poco la actividad de hoy, que consistía en, yo les di una serie de textos,
que son artículos la mayoría actuales, ¿sí? Son muy, muy actuales, es más, iba a agregar uno más, que salió hace poco del Diario de la Nación, que hubiese estado muy bueno. Lo voy a poner, pero bueno, después les cuento bien qué era. Son textos muy actuales que hablan sobre esta problemática a la que denominamos arbitrariamente el desierto, ¿no? ¿No? El desierto engloba aquello que se quiere eliminar, ¿no? Y que se le quiere dar el estatus de nada, ¿no? Estas noticias, ¿no? Nos permiten proyectar diferentes temas, ¿sí? La vez pasada, si mal no recuerdo, habíamos hablado de la diferencia entre corpus, objeto y tema, ¿sí? El tema es lo primero que podemos llegar a recortar en una monografía, ¿sí? Es eso que, en primer lugar, está antes, ¿sí? Es algo que está ahí en el... No es innovador, ¿sí? Lo innovador es cómo yo lo recorto, cómo delimito el objeto y cómo le asigno una hipótesis, ¿no? Y es lo que le da sentido a toda la monografía, es lo que lo tiene que recorrer de pe a pa, ¿sí? Estos artículos que les presentamos son posibles temas, ¿sí? Pensar el desierto y los pueblos indígenas, el desierto y el glifosato, el desierto y las inundaciones o los desastres naturales, el desierto y los desmontes en cuarentena, el desierto, ¿sí? Bien, y ahora bueno, como la idea es que esto les sirva, ¿sí? Ustedes eligieron claramente los artículos quizá con un cierto interés, ¿sí? Pero también para que puedan elegir, ¿sí? Pensando en la monografía, ¿sí? Para que ustedes puedan elegir, no es obligatorio que trabajen el mismo tema, el mismo artículo, la misma problemática para la monografía, ¿sí? Esto es una suerte de presentación. Bueno, ¿alguno quiere tomar la palabra? Si no, voy a ir por orden de artículo. Profe, si querés arrancamos con Cami. Bueno, ustedes estaban justo al final. Bien. Sí. Bueno, nuestro artículo, el artículo que elegimos era el de Córdoba, que despiden al médico por brindarle medicina a un niño con leucemia. Uh-huh. Bueno, en realidad se trata del despido del doctor Medardo Ávila Vázquez, que bueno, era jefe de neonatología y bueno, y pediatría en una clínica de Córdoba. Y bueno, él es conocido, es muy famoso por expresar diferentes responsabilidades políticas del modelo agroexportador. Y bueno, y la contaminación que eso genera todos los años, ¿no? También es distinguido por otros puestos importantes que tuvo a lo largo de su carrera. Él lo que hace es relatar lo que pasó, diciendo que el 4 de junio de este año, ¿no? Del 2020, lo llamaron desde la obra social de los empleados para que atienda un nene que tenía más o menos de 2 años, que supuestamente tenía bronquiolitis, pero en realidad tenía leucemia aguda de células B. Bueno, Cami, no sé si, porque ella también quería decir. Sí. Sí. Bueno, este nene de 2 años vive en un pueblo del norte cordobés en donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos. Entonces los niveles de contaminación ahí son muy altos. Después de realizarse varios estudios, sacaron la conclusión de que las madres expuestas a esos agrotóxicos digamos, tienen 2 veces y media más posibilidades de que sus hijos tengan leucemia. Bueno, al día siguiente, 5 de junio, una oncohematóloga le pidió al doctor Medardo y los demás pediatras que comenzaran con altas dosis del medicamento del Tizona B. Como no tenían en gotas y faltaban todavía algunos días para que entraran, Medardo le avisa al director médico que él y los demás doctores podían comprar esas gotas porque son fáciles de conseguir en cualquier farmacia. Bueno, al pasar unos días, el gerente llama a Medardo para reprocharle por haber comprado la del Tizona supuestamente sin autorización, entonces lo termina despidiendo. Bien. Y además, bueno, en el artículo hablan de que
de que el niño lo llevó el abuelo porque la mamá estaba en el hospital, creo que había tenido un hijo. Esto fue al principio de la cuarentena, allá marzo, abril, sí, abril más o menos, donde todavía estaba todo bastante cerrado, ¿sí? Y que entre los mismos médicos agarraron y el abuelo se lo había llevado porque pensaba que era, ¿cómo era dicho? Una broncolitis, ¿no? Claro, una bronquiolitis pensaban que Y era. no llevaba ropa. Entonces, entre los médicos hicieron todo esto para poder sacar a este chico, pues además un estado de cáncer bastante avanzado. Bueno, la verdad que yo no seguí la noticia, me parece que quedó despedido ya, no me acuerdo mucho Sí, más. profe, quedó despedido, lo despidieron. Claro, pero actualmente digo, no lo reincorporaron. Es una clínica privada, No. sí. Por lo Y menos en el artículo dice que lo despidieron y ya, no sé si después lo hayan. por eso sí, no sigo particularmente el estado del coso, pero la verdad fue muy polémico por todo, y porque bueno, está dando visibiliza esto que señala muy bien el artículo, ¿no? Cada vez hay más casos de cáncer por culpa de los químicos que utilizan para las plantaciones, ¿no? Bien, muy bien, chicas. Bueno, ¿alguien más? Muy bien presentada la noticia. ¿Alguien más va a tomar la palabra o hacíamos como pasó? Yo porque no los quiero, no les quisiera y quiero presionar. Los quiero presionar. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, Sabrina. yo Sarina, con Ailén. ¿Cuál Estaba. era? El 7 elegimos. Bueno, A ver, esta era la de IVA, ¿no? Sí, perfecto. sí. Bien. Bueno, nosotras elegimos este artículo de Iva Rulina de Chanchos Chinos, alertas por posibles impactos socioambientales. Bueno, básicamente acá habla sobre, ¿no?, la exportación de carne de cerdo hacia China, ¿no? Y bueno, ¿por qué China necesita carne de cerdo? Este país es uno de los que más consume este tipo de carne, y bueno, en el 2019 tuvo un brote de peste porcina africana, en donde, bueno, tuvieron que matar un montón de chanchos, y bueno, esto hizo que bajara el nivel de carne de cerdo. Entonces ahí es donde, bueno, aparece Argentina, en donde quieren hacer un negocio de que nosotros le exportemos carne, ¿no?, a ellos. Entonces, bueno, para todo esto, todo esto puede traer tanto consecuencias como también nuevos empleos, pero bueno, genera muchos más riesgos que empleos, ¿no? No sé, Irene. Algunos de estos riesgos son los gases contaminantes, que van a utilizar más agua y más maíz para los cerdos, la contaminación por el excremento, entre otros. Y no saben si Argentina está preparada para este acuerdo. Bien. Claro. Y además, para todo esto es como que se necesitan muchas hectáreas, ¿no? Muchos lugares, porque el lugar para los chanchos, la comida, entonces por eso también lo de los incendios también tiene que ver con esto, yo creo. Sí, bien. Esto es como un tema muy actual, no sé si están un poco al tanto. El acuerdo con China iba a salir, si mal no recuerdo, en julio, y hubo diferentes movidas para poder frenarlo, porque justamente lo que se está hablando es que Argentina no está preparado para albergar semejante genocidio. Sí, son seres humanos no hombres. Hay un término específico para hablar de los animales, sobre todo por las condiciones de explotación, ¿sí? Bueno, no quisiera pesar a las que van a hablar de soledad, porque bueno, bueno, después hablamos un poco mejor de eso.
y no sé si están enteradas, pero hace poco Capitanil, que es el gobernador de la provincia de Chaco, firmó un acuerdo sin consultar a la población, o sea, como puede con su poder ejecutivo, violando un montón de tratados de pasos previos y violando la Constitución en cierto sentido. Lo digo yo con mis palabras, no es que tendríamos que llamar a alguien más experto para hablar del tema, ¿no? Pero uno de nuestros derechos constitucionales es poder vivir en un ambiente sano, ¿no? Se van a traer cerdos, ¿no? A ser cultivados, porque eso es un poco el problema con el tipo de concepción de la agricultura, ¿no? De este tipo de agricultura masiva, ¿no? Romper el ecosistema. Bueno, no importa. Muy bien, chicas, muy bien. Bien, Lo que pasa con ese tema es que capaz hace muy mal al medio ambiente y todo, y además de que trae bastantes enfermedades, pero ayuda un poco a la economía, por eso dijeron que sí también. Con el coso de China. Sí. Con el... Esos son uno de los argumentos como que utilizan los pro acuerdo China. Lo cierto es que hay otros tipos de soluciones. Sí, me parece que nadie agarró los artículos de la Alianza Transgénica y lo de la agricultura agroecológica. Hay otros tipos de caminos, pero requieren justamente ética, ¿sí? No sé si estaba en este artículo, pero los remito a un video, ¿sí? De las epidemias estas chinas que hubo, ¿sí? Donde hacían huecos en la tierra, tiraban los chanchos adentro y le tiraban fuego para terminar la plaga. Eso en cuanto a económico. En cuanto a ético, porque después esa tierra no se puede volver a usar porque está contaminada con una enfermedad y van a pasar muchos, muchos años hasta que se pueda volver a usar ese terreno. A largo plazo, ¿eso es redituable? ¿No? Lo planteo, no es que tenga una solución ni algo plasmado, ¿sí? Bueno. Nada, los remito, después les cargo si quieren el video ese que es terrible. Hay otros videos terribles acá, muy fuertes. No para, ¿cómo sería la palabra? Darles mi postura, sino que podamos conseguir un pensamiento crítico respecto de la situación y entender lo macro, ¿sí? Yo voy a poner un solo ejemplo. Y creo que es la provincia de San Juan, hace como 20 años, empezó este negocio de la minería en gran escala, ¿sí? Se utiliza, si mal no recuerdo, mercurio. Bueno, ustedes sabrán los potenciales contaminantes del mercurio, y toneladas, litros de agua para sacar, no sé, de una montaña. No voy a decir dimensiones porque no voy a hacer una montaña, ¿sí? Algo muy grande. 2 gramos de oro, por decirles un número, ¿no? Eso es hace 20 años más o menos, ¿sí? Que se hace la mega minería en San Juan. San Juan, ¿sí? Es, si no mal recuerdo, una de las provincias que más solicitó el IFE, el bono por la ayuda a la emergencia, y una de las que más tasa de planes sociales tiene. ¿En qué se traduce eso? En que la mega minería no está dando trabajo real, ¿sí? A la población que vive ahí. ¿Se entiende? Lo pongo como, me voy un poco del tema de chanchos chinos, para blanquear. Pero también pensemos en el contexto, ¿no? Si esto está beneficiando, ¿a quién está beneficiando? ¿Sí? ¿Está beneficiando a la comunidad o está beneficiando a unos pocos con los bolsillos muy llenos?
Nada, perdón. Son cosas que me nacen, o sea, es un poco también esta clase para que debatamos, ¿sí? Bueno, muy bien, Sabri y Airen. ¿Quién sigue? Nosotros, profe, Ramiro y nadie. ¿Habían tomado la 8, puede ser? Sí, la 8, el derecho a destruir la paz, la sociedad rural contra la lucha de bosques y humedales. No, entonces no era la 8. Esta, sí, era la 8. Sí, la 8. Ahí. Bueno, habla de que la ley de humedales es un proyecto presentado por el Frente de Izquierda y que el oficialismo se carga de frenar su implementación, ya que esto implica pérdida para la sociedad rural. Este es el que se encarga de la explotación de tierras para su ganancia, lo que están hablando recién. La ley de humedales protege el medio ambiente y es el que prohíbe la utilización del fuego, así como las prácticas de carácter extractivo y de gran escala. Bueno, después decía que los ecosistemas de humedales y bosques son importantes porque cumplen un cierto rol, que son que combaten y aminoran la crisis climática y ecológica global. Por ejemplo, absorben el carbono, regulan el clima, las inundaciones y también ponen freno a la propagación de pandemias de origen zoonótico, que es como la que estamos atravesando. Zoonótico, busqué, y son enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. Otro ejemplo también sería el hantavirus ahí. Después, bueno, está la entrevista de Daniel Pellegrina, que es el presidente de la Sociedad Rural, con Antonio Laje en América TV. Bueno, que ahí dice que él está muy preocupado por, bueno, este proyecto y ley que quieren sacar, porque están en peligro muchas hectáreas que ya tienen producción. O sea que hay alrededor de 14 proyectos de humedales que van a ser restringidas hasta el 20% de la producción en muchas áreas que ya están produciendo. Entonces se queja de que quiere avanzar, nuevamente en la ley de bosques. Y así van a perder una gran importante, muchas hectáreas, digamos. Y después decían que hay un anteproyecto, sería oficial, que está promovido por el ministro Juan Cannavide, que eliminaba los principios precautorios y preventivos. O sea, liberaba zonas con un enfoque que ya no estaba ligado a la conservación y protección, sino de manejo sostenible de bosques, digamos. Y bueno, básicamente decía eso, como es el artículo. Sí, ustedes, bueno, si siguieron un poco, hace varios meses que se viene quemando todo lo que se conoce como la zona pampeana, ¿sí? Desde Rosario. Si ustedes siguen, después les voy a cargar, me voy anotando para no olvidarme el video de los chanchos quemados, ¿no? Y la ciudad de Rosario, sí, hubo una campaña muy fuerte, muy visibilizada por una persona que me parece que estuvo muy bien ubicado, que fue Pablo Granados, ¿sí? Pablo Granados es rosarino. Y ellos mostraban todos los días, amanecían a 10 kilómetros de su ciudad, reventando en incendios, ¿no? Y esos lugares eran reservas ecológicas, ¿no? Un poco las leyes, y eso, bueno, lo vamos a ir viendo en lo poquito que nos queda. Esas leyes lo que quieren hablar, lo que vienen a prevenir es que, primero, no sucedan más esos incendios, porque esos incendios son, ¿cómo se llama? Intencionales, son incendios intencionales. ¿Sí? Hay videos circulando de los de la gente llevando querosén y tirando fuego para que se prenda. Hay una razón de utilitarismo, ¿no? Si se quema,
¿no? El coso, esa tierra queda abonada y no hay que hacerle un trabajo, ¿sí? Es el camino más fácil para hacer, pero eso destruye el ecosistema porque está alargando a la atmósfera dióxido de carbono, eso repercute en el agrandamiento de la capa de ozono. Sin capa de ozono prácticamente no vivimos, ¿no? Nos quema el sol. Yo particularmente me gusta esta nota hablando de, hay gente que habla del caso de España, que en España sacaron una ley de humedales muy parecida a la que se quiere impulsar acá, y no se quemó nunca más nada, ¿sí? No cayó en un rayo, o sea, claramente reglamentar, y reglamentar bien, permite conservar un ecosistema, ¿no? La vitalidad de cada ecosistema, ¿no? En un país donde tenemos casi todos los ecosistemas posibles, ¿no? Pero bueno, de nuevo volvemos a esto, ¿no? El desierto. Un poco, no sé si bueno, Sabrina creo que lo dijo un poco, ¿sí? Muchos de los espacios que se quemaron eran humedales, eran espacios que no se hacía actualmente cosecha, pero donde actualmente se hacía cosecha no se quemó nada. ¿Cómo se explica eso? ¿Sí? Entonces, bueno, hay intereses económicos en todo esto. Bien, muy bien, chicos. Bueno, ¿quién sigue? Profe, ¿seguimos? Profe, No, si no sé. querés, ¿Quién va? si querés sigo yo que tengo la que sigue, la 9. Dale. Bueno, profe, después de esta podemos seguir nosotros. Melina y Melanie, Caruso y Suárez. Bien, pará. Primero va a ir Nami, después va a ir Anto y María Ángeles. Tienen la 11, ¿no? Nosotros tenemos la 10. Y la 10. Bien. Ay, chicas, las imágenes de los incendios son terribles. Ya están a mí. Ahí. Bueno, yo elegí Ecocidio en el un cementerio de animales carbonizados de Matías Máximo. Bueno, esta noticia habla de las miles de muertes que se produjeron en los incendios del delta del Paraná. Había reptiles hibernando que no tuvieron ni tiempo de reaccionar, animales que tuvieron que huir abandonando a sus crías, colmenas completamente destruidas, y los pocos animales que lograron sobrevivir tuvieron que ser llevados a refugios. También cuenta cómo la gente hizo pozos rellenados con agua enfrente de las casas para tratar de impedir el paso del fuego, y cómo ni siquiera pudieron consolarse entre sí si es que alguno perdía su vivienda, porque debían correr hasta la casa siguiente para intentar que no suceda lo mismo. También describe que antes la tierra de los humedales era similar a una esponja que absorbía y almacenaba el agua, pero ahora parece más un carbón, un suelo seco y duro. También nombra a 12 proyectos de ley que hay en el Congreso relacionados con esta situación, y hay uno en particular que propone tomar a los ecocidios como delitos penales, con multas de hasta 843 millones de pesos, para evitar que suceda lo mismo que con la ley de bosques, donde las multas son tan bajas que las empresas las toman como un costo más de producción y no les importa seguir desmontando. Además, el proyecto propuesto sobre los ecocidios no pone la responsabilidad solo en quien inicia el incendio, sino que lleva la cadena hasta el productor que da la orden. Y por eso, el último punto cuenta cómo los grandes productores no tratando de que este proyecto no sea tratado, difundiendo que prohibiría la producción de los humedales. Pero esto no es cierto, porque hace años que ahí viven y producen plantando y criando ganado sin la necesidad de destruirlos. Bien. Este artículo, bueno, es terrible, por las imágenes son muy explícitas. Yo puse, ¿este era? Sí, este era. Es terrible. No sé si ustedes de verdad vieron o conocen la zona. O sea, salgamos de esta concepción de que Buenos Aires es el centro de Argentina. Es terrible lo que pasa, No tengo más palabras para agregar. Bueno,
quiero escucharlos a ustedes. Muy bien, a mí. Bueno, ¿van Anto y María Ángeles? Sí, sí, es la 11 la que elegimos. Bueno, nosotras elegimos Greenpeace, que sobrevoló Formosa y documentó desmontes en 10 fincas. ¿Sigo, profe? Bueno, Greenpeace recorrió por el aire la provincia de Formosa, donde documentó desmontes en 10 fincas y advirtió que solo desde el comienzo de la cuarentena se deforestaron cerca de 8.000 hectáreas. Por lo cual la organización ecologista recordó que las deforestaciones en estas provincias casi se cuadruplicó desde la sanción de la Ley de Bosques. Noemí Cruz, que es la coordinadora de la campaña de bosque de Greenpeace, dijo que si hay más deforestaciones significa que va a haber muchos más cambios climáticos, más inundaciones, más desalojo de las comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de las especies en peligro de extinción y más enfermedades. Formosa es una de las provincias con más deforestaciones de las últimas décadas. Y después también decían que desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques dieron datos oficiales que a fines del 2007 la deforestación en Formosa, en vez de disminuir, se aumentaba. Y después, entre el año 2008 y 2018, perdieron 47.490 hectáreas de bosques. Y ahí sigue Michelle. Bueno, espero que se me escuche bien porque me anda medio mal el parlante o no sé, no tengo los auriculares. Y bueno, continuando, el gobierno formoseño es cómplice con los empresarios agropecuarios, al menos es lo que establece Greenpeace, ya que son los que controlan el desmonte y bueno, la normativa provincial en vez de proteger los bosques hace totalmente lo contrario. Y en el monitoreo que realizaba Greenpeace reveló que desde marzo hasta el 31 de agosto de 2020, de este año, en Formosa se desmontaron cerca de 7.700 hectáreas. Entonces, lo que esta organización quiere es impulsar la petición de que los gobernadores de Formosa declaren la emergencia forestal y, bueno, prohíban los desmontes. Bien, muchas gracias. Chicas, perdón, Octavio y Melanie, Brisa tiene que poner ahora, pues no puede quedarse para la otra parte de la clase, expone ella y volvemos, ¿sí? Se va a cortar ahora y volvemos, ¿sí? Va a ir Bueno. Brisa. Bueno. ¿Cuál tenías, Brisa? La de Baruti, ¿no? Sí. Sí, profe, pero pasa que no preparamos. No sabíamos que era para hoy. Ah, bueno. No era para la monografía, no sabíamos eso. Claro, Mirá, claro, la idea era un poco presentar los temas y que ustedes de todos elijan. No es, ¿cómo se llama? No es obligatorio que se queden con este tema que eligieron. Si quieren trabajarlo, obvio, van. Pero bueno, no sé si te acordás algo del artículo como para comentar un poco a los chicos. No, la verdad no, porque lo leí así por encima y me llamó la atención el título y lo que poco que leí, pero no lo leí todo al 100% porque pensaba leerlo bien para hacer el trabajo. Bien, bien. Lo comento un poco yo y en lo que queda, después a lo sumo hacemos un pequeño resumen para que le quede a los compañeros, por si quieren tomar el tema también. Pero bueno, Soledad Baruti es una periodista muy comprometida con la causa ambiental. Esperen, hagamos así mejor. Vamos a salir y volvemos a entrar, así no se nos corta en el medio, ¿sí? A ver qué me ponen. Sí, no hace falta, pongan después presente. Corto y volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí?